Y queríamos saber cómo ves la Argentina, qué estás haciendo en España en este momento. Bueno, acabo de estar ahora en Argentina, he seguido los acontecimientos referidos a la presentación del libro de la presidenta y luego, bueno, he ido a presentar mi último libro a Argentina, Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación, y lo estoy presentando también aquí en distintas ciudades de España, y luego, bueno, aquí está todo el proceso electoral. Ya hubo elecciones nacionales y ahora vienen las regionales, las de las comunidades, ¿no? Así que esas son las circunstancias generales en las que me encuentro. Esta semana se produjo un hecho político muy importante en la Argentina, que fue la reaparición pública de Cristina Fernández de Kirchner con la presentación de su libro. ¿Cuál es la opinión que te merece al respecto, la repercusión y la enorme cantidad de gente, los libros vendidos? Bueno, la verdad que es una situación excepcional, ¿no? No creo que exista en la historia de presentaciones de libros una que se puedan significar de ese modo, ¿no? Es decir, es una resignificación absoluta de lo que es la presentación de un libro. En general, las memorias de los expresidentes son miradas retrospectivas sobre lo que han hecho. En cambio aquí el libro era como un mensaje, así funcionó para la gente, como una señal hacia el futuro. Luego se transformó en un acto político, es decir, una cosa rarísima, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que había a pesar de la lluvia, y luego el discurso de ella, que habló como una jefa de Estado, ¿no? ¿Ves alguna posibilidad o ciertas posibilidades de que en las próximas contiendas electorales este proyecto nacional, popular, que es cada vez más ancho, genere una propuesta que seduzca a la mayor parte de los argentinos? Siempre está por verse, porque hay un famoso 20% según diversas agencias y según distintos estudios de las consultoras, en donde se abren interrogantes, pero ella el otro día evidentemente no habló para los propios, porque habló desde la razón de Estado, ¿no? Es decir, era evidente de que este gobierno, el que está ahora, no es un gobierno más, sino fue una especie de desastre caótico que puso en juego la suerte misma del país, y por lo tanto ella no habló de retomar o conducir o volver a lo mismo de antes, sino a un nuevo tipo de contrato social, y habló del empresariado y dio el ejemplo del proteccionismo americano, en fin, dio una serie de señales donde me parece que se volvía evidente que no hablaba para los propios, ¿no? Sino que había asumido, eso no se puede traducir fácilmente, no estoy diciendo con esto de que, con respecto a tu pregunta, ¿no?, de que entonces ella ya se estaba postulando o algo así, eso parece ser que permanece todavía en cierta incertidumbre. Pero evidentemente habló como una jefa de Estado, yo creo que fue escuchada así, y yo creo que ha sido atinada la decisión de hablar de esa manera. No era el momento en donde sé que esto la izquierda no lo entiende muy bien, pero no era el momento en donde vas a decir cosas que en realidad después nunca vas a poder hacer. Era el momento de tratar de presentar un marco, de presentar una condición de posibilidad, ¿no? Ya después veremos. Hubo numerosas críticas por parte de los sectores de izquierda en relación con lo que fue la actividad. ¿Cómo? ¿Perdón? Que hubo numerosas críticas por parte de los sectores de izquierda. Me imagino, sí. Leí algunas cosas. Sí, pero la izquierda no es creíble en la Argentina, porque si realmente ellos creyeran que van a hacer las cosas que dicen que van a hacer, no las dirían. Porque saben que si llegas a decir eso, el enemigo te aplasta en medio segundo. O sea que no es creíble, no le puedo creer a los que dicen que, es decir, lo dicen porque precisamente saben que no van a hacerlo nunca.
Bueno, Pilar Rahola fue una de las principales críticas hacia la presentación del libro de Cristina, y de hecho le hizo hasta un reclamo a la Feria del Libro y a las organizaciones y demás, desde lo que es su crítica al populismo. Bueno, la verdad que lo que pasa es que esta señora en España hace tiempo que juega, aparentemente jugaba con el maquillaje progre del PSOE y de la socialdemocracia, pero en los últimos tiempos, y especialmente con respecto a todas las experiencias nacionales y populares latinoamericanas, parece formateada por los discursos de los dispositivos internacionales. No sé qué hace en Argentina Pilar Rahola, ni por qué está tan interesada en la presentación del libro de Cristina, sinceramente. Jorge, Angelina te habla. ¿Cómo? Angelina te habla, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal, Angelina? ¿Cómo te va? Qué gusto. Sí, para mí también un honor. Bueno, hablando de españoles en Argentina que están opinando sobre Cristina, estuvo el coach de Urtubey en un programa de televisión y diciendo que Cristina es autócrata y relacionando el peronismo con el fascismo. Y me parece muy interesante todo el aporte que has hecho y que haces con respecto a cómo se utilizan estos conceptos de fascismo, populismo, para señalar el peligro incipiente en caso de que regrese el peronismo al poder. ¿Pero qué autor era? ¿Un autor español? No, él es, yo en este momento te pido disculpas porque no recuerdo el apellido. Él es un Durán Barba español, que bueno, lo ha coacheado, como dicen ellos, a Santos en Colombia y a otros candidatos a presidente, y ahora está trabajando para la carrera presidencial del actual gobernador de Salta. Entonces él plantea a Urtubey como una alternativa a para evitar el peligro de que vuelva el populismo y el fascismo. Qué original, ¿no? Porque la verdad que lo de Venezuela ya dio mucho, ¿no? En España llevan con el tema de Venezuela varias campañas. Los coaches estos realmente tienen una inventiva bastante limitada, ¿no? Porque el asunto dichoso del populismo de Venezuela, que viene a ser como una revisión bastante pobre de la Guerra Fría de los rusos que se comen a los niños, ¿no? Bueno, esto combina con otra cuestión que es la pereza intelectual europea con respecto al peronismo, ¿no? No es que no lo entiendan, es que no se han puesto jamás seriamente a estudiarlo. Claro. Es así. Es decir, les ha convenido mantenerse en ese déficit intelectual. Además, imagínense España, que no depuró nunca sus Fuerzas Armadas, que ha tenido al franquismo intacto e intocado en todas sus instituciones, que no es que ha aparecido ahora un grupo de ultraderecha, sino que en realidad estaba intacto y larvado y en estado latente dentro del propio Partido Popular, y que además todavía no han podido sacar ni siquiera la estatua de Franco del Valle de los Caídos, que hubiera sido como una condición mínima, ¿no? Es decir, la energía democrática de España con respecto a la memoria histórica no están para dar clases, precisamente. Habló Urtubey con el coach que se buscó. Sí, y bueno, quería preguntarte también cómo has visto los homenajes a Eva, ahora que se cumplieron 100 años de su nacimiento. ¿Cómo si lo has podido ver desde España? Sí, he participado en uno de ellos analizando muy brevemente un cuadro que me gusta de Santoro, de mi querido amigo Daniel Santoro, del pintor, en donde Evita extiende un manto estrellado sobre un niño y el cuadro de Santoro es Evita protege al niño peronista. Y bueno, leí muchos textos, también leí a algunos peronistas enojados que hablan de cómo se la intenta separar de Perón,
Pero a mí personalmente esa separación no me desagrada. Me parece que la serie en la que se constituye históricamente Eva Perón, Las Madres de la Plaza de Mayo y Cristina, es un modo que tiene el pueblo argentino de verse a través de las mujeres, y en cierta forma es un antecedente de un feminismo que también empieza a articularse con el kirchnerismo y que me parece que puede dar de sí lugar a experiencias políticas muy interesantes. Jorge, una de las principales apuestas que tiene el próximo proyecto popular nacional que gobierna el país es generar determinados niveles de conciencia para que aquellos sectores sociales que llegan a un determinado nivel económico no atenten contra sus propios intereses y después elijan una alternativa neoliberal, por ejemplo, como fue el caso de Macri. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que faltó hacer en su momento que tenemos que hacer ahora? Es difícil responder a eso, porque verdaderamente ahí se ponen en juego, vamos a decir, experiencias subjetivas que son muy difíciles de determinar y de planificar y de controlar, porque la gente comienza a consumir y, como bien decís muy acertadamente, en vez de reconocer eso como parte de un proyecto colectivo y como parte de una nueva redistribución de la riqueza, lo empieza a entender como un mérito personal, como algo que ha logrado hacer en la lógica neoliberal del emprendedor, que ha realizado por fin su sueño, y cuando después eso falla se lo imputa al gobierno y bueno, ahí hay un problema en el que insisten los marxistas, pero bueno, yo también procedo de esa formación, ¿no? Pero no responden tampoco sobre cómo se resolvería eso, ¿no? Los marxistas dicen que evidentemente al distribuirse el ingreso de esa manera, lo único que se prepara es una nueva legión de consumidores, y que esos consumidores después pierden toda relación con los proyectos transformadores y colectivos. Como las vías anteriores, esas de reeducación colectiva y adoctrinamiento, no funcionan más, como se ha comprobado además que se vuelve muy pesado estar todo el día explicando en televisión pública qué es lo que se está haciendo, es evidente de que por ese lado no van las cosas. Vamos a esperar a ver si hay nuevas formas de militancia, nuevas superficies de inscripción de distinto tipo de prácticas, juegos entre distintas gramáticas populares, articulación, sobre todo la articulación entre distintos campos, para tratar de ver si ese fenómeno no se produce, ¿no? Pero es muy difícil porque evidentemente estamos siempre jugando a la partida en el interior del capitalismo. ¿Y cómo ves en ese caso la situación de Venezuela, que más allá de su crisis económica ha logrado alcanzar determinados niveles de conciencia que se imponen ante los asedios que tiene el imperio permanentemente hacia ellos? O el caso bien de Bolivia, que a través de García Linera y todo un esquema de formación y demás se están alcanzando determinados niveles de conciencia. Bueno, en el caso de Venezuela no lo veo tan claro, ¿no? En el caso de Venezuela, evidentemente esto que se está organizado por Estados Unidos. Jamás voy a apoyar a Guaidó. Bueno, se está organizando un golpe porque Venezuela tiene la desgracia de tener el 20% del consumo del petróleo mundial, y ser un país de Latinoamérica y tener el 20% del petróleo mundial finalmente es una desgracia. Un día lo dijo Cristina. Pero Venezuela no ha logrado tampoco articular un proyecto hegemónico. Es decir, es verdad que tiene las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas además están directamente implicadas con el proceso productivo venezolano, que reside fundamentalmente en el petróleo. Pero, por ejemplo, Madrid se ha llenado de exiliados venezolanos, y no todos procedentes, muchísimos procedentes de sectores populares, y muchísimos que en su origen habían sido chavistas. O sea, la de Venezuela es discutible. Esto, evidentemente, lo dejamos para después, esa discusión, ¿no?
porque evidentemente el asedio imperialista y la planificación del mundo y la manera en que el mundo la utilizó para contrarrestar todo movimiento de izquierda en todas partes del mundo fue terrible. Ahora yo creo que los venezolanos estuvieron de entrada muy identificados al proceso cubano, hablaron del socialismo del siglo XXI sin saber muy bien qué era eso, y armaron un proyecto histórico que en cuanto se transformó el precio de la materia prima entraron en problemas muy serios, ¿no? Eso hay que tomar nota. Y luego después había sectores de la población que empezaron a quedar verdaderamente en una zona de indeterminación importante. El proceso boliviano es distinto. Bolivia es un país más chico, no tiene tantos, no está tan expuesto, y me parece que está la experiencia mejor sujeta, mejor constituida, ¿no? Sí, ya le habían sacado todo el oro desde antes. ¿Cómo? Que digo que Bolivia ya los habían saqueado antiguamente. Sí, ya lo habían saqueado antes, sí. Sí, además no dieron pasos tampoco atrevidos. Ojo que Argentina fue muy atrevida, ¿eh? Argentina se atrevió con Repsol, no pagó los fondos buitres, nacionalizó las AFJP. O sea, Venezuela tiene la figura de Evo, que es una figura icónica, y luego un gran intelectual como Álvaro Linera, pero no ha sido tampoco un proceso que uno diga... El proceso que intentó llegar lejos es el venezolano, pero me parece que en muchos casos había cosas previas que resolver. Porque además no hay que olvidar que nosotros, como venimos de una época trágica, después fueron los 70, ahora no tenemos más remedio de movernos dentro del marco democrático, que es el marco del capitalismo. Es así. O sea, es una apariencia de democracia, pero si abandonamos esa apariencia, se nos complica todavía aún más todo. Sí, a la nota que sacado en página 12 me quedó una frase que decía: el capitalismo se comporta como una fuerza céfala. Que supongo que tiene que ver con esto que vos comentabas con respecto a lo que le faltó a Venezuela. Sí, no, claro, no es una hegemonía para mí, ¿no? Ese es un debate que tenía con Ernesto, y también hoy mismo que participé de una mesa con compañeras feministas que lo homologan al patriarcado, pero el patriarcado puede ser uno de los elementos dominantes del capitalismo, pero el capitalismo podrá vivir mañana sin el patriarcado también, porque el capitalismo finalmente está fuera del sentido, son algoritmos que lo único que hacen es, como diría Marx, reproducir las relaciones sociales de producción. El capitalismo lo único que le interesa es reproducirse y perpetuarse, a costa de lo que sea. Entonces, en este sentido hablo de la acefalía, ¿no? Es decir, no se puede localizar ya cuál es su agente o la clase que lo dirige. Jorge, este programa se llama Cazadores de Utopías. Queríamos preguntarte cuáles son las grandes utopías que tiene Jorge Alemann. Bueno, a ver, mi pensamiento es más bien antiutópico, ¿no? Porque, es decir, respeto mucho aquel trabajo de Coco Blaustein y esa película tan emocionante, ¿no? Pero yo las veo peligrosas, las utopías, porque son ideas acerca de... desconocen un poco la raíz del ser humano, de cómo está hecha la condición humana. La idea de haber una sociedad, digamos, plena, autotransparente para sí misma, en donde todo el mundo va a poder tener una relación clara y distinta con los demás. Bueno, todo eso me parece que estoy más con la idea de Trotsky. Yo quiero el socialismo para que empiece la verdadera tragedia. Es decir, no que las diferencias las imponga el mercado. Que haya locos, que haya suicidas, que haya gente a la que le gusta vivir o gente a la que no le gusta vivir, pero que eso no dependa de en qué familia naciste o qué lugar te tocó en el mercado, sino que sean las diferencias entre unos y otros. O sea, yo quiero la igualdad,
pero para que la diferencia se imponga definitivamente y no que venga impuesta por el mercado. Y sé que la diferencia impuesta definitivamente no es graciosa, ni es una armonía, ni es lo que las utopías del a partir del siglo XVII, sus ensoñaciones mostraron, ¿no? Es así. Jorge, un placer gigante haber compartido esta charla con vos desde Paraná, y estamos haciendo muchísima fuerza para que nos vengas a visitar de una vez por todas aquí a la ciudad. Un gusto, ya saben, yo soy un verdadero admirador de Entre Ríos. Y bueno, y me gustaría si me mandan el link del programa de radio. Sí, así va a ser, te lo vamos a pasar a la tarde. Bueno, un fuerte abrazo y un saludo, Angelina. Un abrazo, un abrazo. Gracias por todo. Gracias.